Bueno, como introducción les voy a hablar de estos 5 puntos, que serían similitudes en las estructuras básicas del latín y el griego, el plurilingüismo aceptado por el Imperio Romano, las fuentes híbridas de las lenguas romances, los usos profesionales del latín y el helenismo en el Imperio Romano Oriente. Mientras que el latín se estaba convirtiendo en la lengua de la administración, negocios, ley, el saber y el progreso social, pues al final el latín hablado, en ningún modo idéntico al latín literario clásico, desplazó a las lenguas anteriores de la mayoría de las provincias occidentales y se convirtió así en un curso de la evolución lingüística en las lenguas romances modernas o las neolatinas de la Europa contemporánea. Aquella división lingüística fue políticamente reconocida en la división del Imperio Romano de Oriente, que era el Imperio Bizantino legado a Honorio. El Imperio Romano de Oriente es considerado por algunos historiadores como ese imperio griego por su posterior carácter helenístico, mas siempre mantuvo su tradición romana. Y durante el dominio romano en el mundo occidental, sin duda hubo contacto entre los latinohablantes y los hablantes de otras lenguas a todos los niveles y en todos los lugares, como hubo numerosas traducciones que, pongamos de ejemplo, lo que era el Antiguo Testamento al griego, la literatura griega al latín, y así pues es posible especular que también gran demanda de intérpretes. De los pocos textos conservadores acerca de aquellos contactos lingüísticos, Aulo Gelio nos habla de Mithridates de Ponto, que era capaz de conversar con cualquiera de sus súbditos que estaban divididos más o menos en más de 20 comunidades lingüísticas diferentes. Y así a la par, los latinos adentraron la retórica griega en sus escritos, como puede atestiguarse en los hexámetros de Virgilio y en las elegias de Ovidio. Y ahora les voy a hablar sobre el contexto social, histórico y político relacionado con sus intereses hacia el lenguaje. Como vemos en la grecorromana como una época de civilización unificada en torno a la zona del Mediterráneo, los papeles que tuvimos de Grecia y Roma fueron complementarios, sin una u otra. La civilización europea habrían sido menos importantes. Los romanos disfrutaron el contacto cultural e intelectual con Grecia. Sin embargo, fue en el siglo II y III a.C. cuando el mundo griego entró progresivamente en el ámbito del dominio de Roma. El Imperio Romano tuvo un alcance de posición libre de guerras importantes durante más o menos como 200 años. Al asumir el poder, los romanos acogieron con gozo las superiores realizaciones intelectuales y artísticas de los griegos. Yéndonos que la lingüística se refleja en las distintas lenguas comunes de las provincias más bien, tanto orientales y occidentales. Y ya yéndonos en la mitad occidental del Imperio Romano, el latín se convierte en una lengua, como ya había mencionado anteriormente, de administración, de negocios, ley y progreso social. La serie de gramáticos latinos, de los cuales la descripción gramatical aceptada de la lengua llegó a su perfección y se transmitió a la Edad Media, esta misma se extendió a lo largo de los 5 primeros siglos de la era cristiana. Y bueno, nos pasamos de que este periodo abarcó la Pax Romana y la civilización grecorromana unitaria en el Mediterráneo, que más o menos duró los 2 primeros siglos, seguida de la ruptura de la paz imperial en el siglo III y su final destrucción en los siglos IV y V, y en las provincias occidentales, incluyendo Italia, por obra de las invasiones desde más allá de las anteriores fronteras del imperio. Históricamente, estos siglos presenciaron 2 acontecimientos de permanente significación en la vida del mundo civilizado. El primero, que era el cristianismo, que desde el punto de vista secular comenzó como una religión de un pequeño sector disidente de fanáticos judíos.
Extendió esta influencia aportando el imperio hasta que en el siglo IV, tras sobrevivir pequeñas persecuciones e intentos de aplastarlo, se reconoció como una religión oficial por el mismo emperador Constantino a inicios de lo que fue el siglo IV. El segundo acontecimiento fue la división del mundo romano, y este mismo se dividió en dos mitades. Una fue la oriental y otra fue la occidental. Después de la confusión civil del siglo y presión bárbara, Roma dejó de ser la capital administrativa del imperio en tiempos de Diocleciano. Esto fue más o menos en en las fechas de 284 a 305, y Constantino transfirió su gobierno a otra nueva ciudad que está construida en la antigua Bizancio, pero que ahora, y en ese entonces, en 330, fue denominada como lo que es Constantinopla. Y ahora me paso a la controversia que continúa desde los griegos entre analogía y anomalía. Varrón enumeró los argumentos tanto a favor como en contra de la analogía y de la anomalía, concluyendo así que estos principios han de ser reconocidos y aceptados en las formaciones de palabras de una lengua y de sus significados. También reconoció las posibilidades abiertas al individuo, especialmente en lo que era la dicción poética. Cuando examinó estos límites de la regularidad estricta en la formación de palabras, se fijó en lo que era la naturaleza pragmática del lenguaje, con un vocabulario pues más diferenciado en las áreas que eran más importantes culturalmente. Y pues nos vamos a pasar a la controversia analogía-anomalía que fue extendido gradualmente. Prisciano utilizó esta analogía para poder expresar la inflexión regular de las palabras que estaban tomando inflexiones, sin mencionar la anomalía, lo que es el término anomalía que viene ahí, que de donde el castellano anómalo, irregular, como término técnico usado a veces en la gramática, llegó a aparecer pues ocasionalmente entre lo que eran los gramáticos posteriores. Como habíamos mencionado anteriormente, el latín hablado desplazó las lenguas anteriores de la mayoría de las provincias occidentales, pues convirtiéndose así en el curso de la evolución lingüística. En Oriente, sin embargo, Grecia conservó la posición que ya había alcanzado anteriormente. Múltiples funcionarios romanos aprendían y utilizaban el griego en sus funciones, y la literatura y filosofía griega eran respetadas. Durante los años en los que Roma rigió el mundo civilizado, hubo contactos entre latinohablantes y hablantes de otras lenguas a todos los niveles y en todos los lugares. Asimismo, existió una gran demanda de intérpretes y de enseñanza y aprendizaje del latín. En las provincias orientales, sin embargo, fue del griego. Desde el siglo III a.C., la literatura griega se tradujo de manera sistemática al latín. El prestigio de los escritores griegos se mantuvo de tal manera que la poesía latina abandonó todos sus metros nativos, y durante la época clásica y tiempo después se comenzó a componer en metros aprendidos de los griegos. Esta división lingüística se reconoció políticamente en la división del Imperio Romano en Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Los romanos eran conscientes del multilingüismo como un logro. La lingüística romana era en gran medida la aplicación del pensamiento griego, las controversias griegas y las categorías griegas aplicadas al latín. Los gramáticos alejandrinos transmitieron, durante su estancia en Roma, el conocimiento griego acerca de la lengua, tanto las teorías de orden filosófico como la gramática. En este caso, podemos ver a Suetonio, designando en su obra De Grammaticis et de Rhetoribus a los primeros autores latinos, gramáticos y filósofos, como unos semigreci. Los historiadores apuntan sobre todo a la aportación de Crates de Malos,
quien enviado a Roma como embajador del rey Átalos, fue profesor de gramática y creó la escuela de los gramáticos romanos, entre los que Varrón, del siglo I a.C., Quintiliano, del siglo I a.C., Donato, 300 de nuestra era, y Pliciano, 500 de nuestra era, fueron los más célebres. Los eruditos romanos, ante todo preocupados por elaborar una retórica, en el dominio pues estrictamente lingüístico, centraron sus esfuerzos en trasladar las teorías y las clasificaciones griegas para las necesidades de la lengua latina, sin tratar de elaborar unas propuestas originales acerca del lenguaje. En ocasiones, esta transposición se hizo de manera puramente mecánica. Al considerar la lengua griega como un modelo universal de la lengua en general, era preciso descubrir a toda costa sus categorías en la lengua latina. Vemos que esta idea predominante en el estudio del lenguaje en Roma era la de la universalidad de las categorías lógicas, preestablecidas a partir de la lengua griega e inamovibles en las demás lenguas. De esto se deducía en un plano práctico un interés mínimo hacia las lenguas extranjeras que abundaban, sin embargo, en el Imperio Romano, esto heredado de los griegos. Entonces, vamos a hablar un poquito de las características del latín. En los primeros siglos de Roma, desde su fundación en el siglo IV, el latín era una lengua tosca, que apenas podía tener manifestaciones literarias o científicas, con una extensión territorial limitada. Estaba por parte Roma y por parte Italia. Era considerada una lengua de campesinos. Después del periodo de dominación etrusca y la invasión de los galos en el año 390 a.C., la ciudad fue extendiendo su imperio por el resto de Italia. A finales del siglo IV a.C., Roma se había impuesto a sus vecinos itálicos, y los etruscos dejaron su impronta en el idioma y la cultura de Roma, pero fueron los griegos, presentes en la Magna Grecia, quienes más influyeron sobre el latín, dotándole de un rico léxico. Es en este caso cuando podemos ya hablar de la lengua latina como una lengua rica. Paralelamente a la extensión territorial de Roma, el latín se desarrolló como una lengua literaria y como lengua franca, a la vez que el griego, que había tenido esta función antes. Desde el siglo III a.C. con Plauto y luego Terencio, hasta el siglo 2000 después de Cristo, siglo II después de Cristo, entre otros, Apuleyo, tenemos una forma de latín que no tiene ninguna variación sustancial. El latín literario en este caso tuvo una unidad importante a lo largo de los siglos. Esta variedad de latín es la que ha servido como vehículo a la literatura, a la ciencia, y es el pensamiento que Roma nos transmitió, es el que conocemos como latín clásico. En este caso, a pesar de la unidad que tuvo el latín, existieron otras variantes, las cuales son el latín arcaico. Comprende desde el comienzo de la literatura en el siglo III a.C. hasta el comienzo del siglo I a.C. El latín clásico, que es el que les mencionaba, abarca todo el siglo I a.C. hasta la muerte del emperador Augusto, dada el siglo XIV después de Cristo. El año 14 después de Cristo. Luego está el latín posclásico, que llega hasta el año 200 después de Cristo, y es la época de plata de la literatura latina. Luego está el latín tardío, que durante el año 201 hasta el siglo VII, ahora sí, se desarrolla la fase que conocemos con este nombre. Y el latín medieval, en torno al año 600, el latín pues dejó de ser el idioma que la gente aprendía de sus padres, pero continuó siendo el idioma principal de la literatura, la ciencia, la doctrina y el pensamiento. Luego tenemos al latín humanista y neolatín. El uso del latín no se terminó con la Edad Media.
Los humanistas lo emplearon como medio de transmisión de su pensamiento, así como los científicos y pensadores. En el ámbito de la ciencia y la universidad se empleó el latín hasta hace poco. Y por último, pero no menos importante, tenemos al latín vulgar. Al latín vulgar nos referimos a la forma del latín que dio origen a las lenguas románticas. Es el idioma de las capas sociales más bajas, frente al clásico de las capas cultas y las clases dirigentes y adineradas. El conjunto de fenómenos que hoy conocemos como latín vulgar se generalizó a partir del siglo III después de Cristo. La fecha en la que el latín pasó a ser romance es difícil de determinar. Es un hecho claro que la desaparición del Imperio de Oriente en el año 476 propició la fragmentación del latín en dialectos que quedaron aislados entre sí. Estos dialectos fueron alejándose con el pasar del tiempo, ya desde el Bajo Imperio, y este proceso se profundizó durante la Alta Edad Media. Aquí podemos afirmar que en torno al año 800 lo que se empleaba era ya una forma de romance. Se marcan las diferencias en la forma de hablar, en este caso del latín vulgar, con respecto a la formación de las personas cultas. Por eso las fuentes, los documentos que permiten conocer el latín vulgar, son aquellos escritos que reflejan la forma oral del idioma, de manera más o menos fiable. En literatura, los géneros más llanos, como la sátira, la novela y la comedia, se escribían en latín clásico. Nos sirven las correcciones de los gramáticos latinos, las inscripciones y, por supuesto, los resultados de las lenguas románticas y otras fuentes indirectas como la métrica para darnos cuenta de la manera en la que hablaban en ese entonces. Bueno, después de hablar sobre las características del latín, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento de Varrón y la evolución del lenguaje. Varrón fue un polígrafo militar y funcionario romano que vivió entre los años 116 al 27 a.C. Es el primero que escribe en serio en latín sobre cuestiones lingüísticas del que se tiene constancia. Varrón fue un sabio polifacético, estaba interesado en la agricultura, los procedimientos senatoriales y las antigüedades romanas. En su obra De Lingua Latina expone sus opiniones lingüísticas, comprendiendo 25 volúmenes, de los cuales en la actualidad solamente se tienen los libros del 5 al 10 y fragmentos de los otros. Varrón fue una de las fuentes principales para la controversia griega analogía-anomalía, pero de eso vamos a hablar más adelante. Varrón fue criticado por su escritura poco atractiva, pero probablemente fue el más original de todos los estudiosos latinos en cuestiones lingüísticas. Estaba muy influido por el pensamiento estoico, incluyendo el de su maestro Estilo, y familiarizado con la doctrina alejandrina. Para Varrón, la gramática era el conocimiento sistemático del uso de la mayoría de los poetas, historiadores y oradores. Podríamos decir que sería una copia directa de la definición del Tracio. Se apoyó en el razonamiento y en la exposición y en la investigación de los estudios anteriores de la lengua latina. Varrón fue muy admirado y citado por quienes escribieron posteriormente sobre lingüística. Aunque en la corriente dominante de la teoría lingüística, su tratamiento de la gramática no llegó a ejercer tanta influencia sobre los sucesores medievales. Hablando de los libros de Varrón, solamente se conservaron 6 de los 25 libros, siendo su triple división de los estudios lingüísticos en etimología, morfología y sintaxis. Para Varrón, el lenguaje se desarrolla a partir de una serie limitada de palabras primordiales, impuestas a las cosas con objeto de referirse a ellas, actuando como un origen de nuevas palabras. Estos cambios de letras tienen lugar en el pasar de los años. Un ejemplo podría ser duellum, por el clásico bellum, de guerra, y al mismo tiempo sus significados van cambiando. Hostis, que anteriormente significaba extraño,
En época de Varrón pasó a significar enemigo. Este fenómeno es respaldado por la investigación moderna, pero una gran parte de la etimología de Varrón siguió esta misma línea. En las referencias de Varrón podemos observar una ignorancia hacia la historia lingüística. Las similitudes en las formas de algunas palabras que tienen significados comparables en griego y latín pues eran evidentes. Algunas eran producto de préstamos históricos, otras fueron descendientes comunes de anteriores formas indoeuropeas que podríamos deducir y reconstruir su existencia. Sin embargo, Varrón, como la gran mayoría de los antiguos, no tenía ni idea de esto. Él consideró todas estas palabras como préstamos directos del griego, cuyo lugar en la historia cercana al latín pues era malinterpretada y muy exagerada como consecuencia de la conciencia de los romanos de su deuda cultural con Grecia, ya que su alfabeto se derivaba directamente de una de las variantes del alfabeto griego y sus asociaciones mitológicas de los héroes griegos con la historia de la fundación de Roma o con la mitología romana en sí. Recordemos que los romanos tomaron muchos dioses griegos y los incrustaron en su cultura. En su concepción pues de que el vocabulario se origina de alteraciones sufridas por la forma de las palabras primordiales, Varrón une dos consideraciones distintas: la etimología histórica y la formación sincrónica de derivaciones e inflexiones. Por desgracia, Varrón no consigue distinguir estas dos dimensiones de estudio lingüístico, ya que sus observaciones descriptivas sincrónicas pues eran más informativas y perspicaces que sus tentativas de etimología histórica. Se le iba más a informar y a tratar de encontrar una solución que a grabar una historia. Una de las observaciones que podemos encontrar más importantes de Varrón pues fue la distinción entre formación por derivación y por inflexión. Esta distinción no se hacía habitualmente en la antigüedad. Podemos encontrar también que una de las características de las inflexiones es su gran generalidad. Los paradigmas inflectivos contienen pocas omisiones y son en su mayoría los mismos para todos los hablantes de un mismo dialecto o lengua. A esta parte de la morfología, Varrón la denominó variación de la forma natural de la palabra, porque dada una palabra y su clase con respecto a la inflexión, pues podemos deducir todas sus demás formas. Por el contrario, las derivaciones sincrónicas pues varían en uso y en aceptabilidad de una persona a otra y de la raíz de una palabra a la otra. En este caso tenemos el ejemplo de ovis, que vendrá siendo oveja, y sus, que es cerdo. De ahí se forman ovile, redil y suile. Posilga, pero bovile, que es el establo de los toros, no era aceptable para Varrón. También pues Varrón distinguió el estado facultativo y más desordenado de la morfología, que le da a la lengua una gran parte de su flexibilidad, utilizando el término variación espontánea de la forma de la palabra. Varrón también nos muestra una clasificación morfológica que propone las palabras latinas que reciben inflexiones. Reconoce el caso y el tiempo verbal como categorías diferenciadoras primarias en las lenguas clásicas, armando un sistema cuatripartito de 4 clases que se oponen en cuanto a sus inflexiones. Comenzamos con las que llevan inflexión de caso, que vendrán siendo los sustantivos, las que llevan inflexión de tiempo, que son los verbos, las que llevan inflexión de caso y tiempo, que son los participios, y las que no llevan ninguna, que son los adverbios. Estas clases fueron distribuidas posteriormente pues en categorías según sus funciones sintácticas y sus funciones semánticas. Por ejemplo, pues como todos sabemos, los sustantivos nombran, los verbos hacen aseveraciones, los adverbios apoyan. Bueno, si nos construimos con verbos y subordinados,
y los participios pues unen. Estos comparten una gran parte de la morfología y la sintaxis de verbos y sustantivos y constituyen un medio importante para unir frases o incluir una dentro de otra. Los ejemplos adverbiales se derivan todos ellos de formas morfológicamente derivadas, como docte, sabiamente, y lecte, escogidamente. Varrón situó las formas latinas del tiempo, perfecto, didict, etc., en el lugar del presente con aspecto perfectivo, al lugar de las formas del perfecto griego. El principal interés para Varrón era la variedad de las palabras gramaticalmente diferentes, que pues podían formarse a partir de una raíz común. Y toda esta investigación, junto con las etimologías del propio autor, formó parte de la búsqueda de una explicación de la manera en que el acervo de palabras de cualquier lengua podría haberse incrementado durante un espacio de tiempo corto, que permitiría al mundo antiguo satisfacer las necesidades de una civilización avanzada. Aquí podemos, aquí podemos pues ver las formas latinas del tiempo perfecto. En este caso, el aspecto activo podría ser la voz activa, incompleta y completa, y la voz pasiva, incompleto y completo. Por ejemplo, en pasado vendría siendo yo aprendía en el incompleto y yo había aprendido en el completo. En el presente yo aprendo en el incompleto y en el completo yo he aprendido. Y en el futuro yo aprenderé y en el completo yo habré aprendido. En el pasivo yo era amado en el incompleto, en el completo yo había sido amado, en el incompleto en presente yo soy amado, en el completo yo había sido amado, aunque aquí realmente más bien sería yo soy amado, yo he sido amado, ¿no? Porque pues básicamente es lo mismo, yo había sido amado, vendré siendo yo he sido amado. Y ya en el futuro yo habré sido amado en el lado completo y en el lado incompleto pues yo seré amado. Buenas tardes, yo les hablaré de la lingüística de Prisciano. Prisciano fue un lingüista, un gramático más específicamente. Nacido en el 500 más o menos, no hay un censo exacto de cuándo fue, pero fue en el siglo VI cuando su obra tuvo mayor auge. Este gramático pretendía unificar la gramática latina al sistema de la Tecne Grammaticae, al igual que sus contemporáneos gramáticos, claro. También estuvo basado en la literatura clásica. Su obra más destacada, que no es la única, es la Institutiones Grammaticae, que influyó posteriormente en la gramática medieval. La Institutiones Grammaticae consta de 18 libros y casi 1000 páginas. Fue el intento mayor de Prisciano de unificar la teoría y análisis griegos con el latín, notablemente con la Tecne Grammaticae de nuevo. Y se diferencia de la dilingua latina de Varrón porque éste, además de la morfología y de la sintaxis, se encarga de la fonética, aunque muy brevemente. Ahora iniciamos con los postulados principales de su gramática. Él definió 3 estructuras básicas: litere, letras, que era la unidad mínima del lenguaje articulado; dictio, que era la unidad mínima de significado; y oratio, que era la expresión de un pensamiento completo. También, por influencia del sistema de la Tecne, adaptó las flexiones verbales de presente, pasado y futuro. El pasado dividido en imperfecto, perfecto, pasado simple y pluscuamperfecto, y además el futuro perfecto. En cuanto a la morfología, él negaba que más adentro de las palabras hubiera necesidad de un estudio. Es decir, los morfemas no le interesaban. Y cuando intentaba analizar algo desde sus morfemas, fallaba, como nos muestra el autor de Breve Historia de la Lingüística, cuando él no diferenciaba entre in, de dentro,
e in, que la partícula adversativa. También dentro de la semántica del verbo adaptó de la tecne los sujetos activo, pasivo y neutral. También tomó de la tecne gramatiqué las 8 clases de palabras, con la única diferencia de que él incluyó la interjección, porque anteriormente la interjección era una subclase del adverbio, pero Prisciano no estaba de acuerdo. Él le dio su propia clase gramatical y la definió como una partícula que expresaba sentimiento, similar al orden natural del español, que muchos identificamos como sujeto, verbo y objeto. Prisciano intentó hacer lo mismo para el español. Él intentó dotar del latín un orden natural, un orden estándar, que para él era sustantivo nominativo o un pronombre seguido de un verbo. Hay quienes especulan que está en contra del hiperbatón, como también hay quienes dicen que lo que él quería lograr era dar una forma natural, una forma básica a través de las cuales podrían darse los hiperbatón, como una raíz oracional. Como pudieron ver, la lingüística romana tomó mucha influencia de la lingüística griega. En algunas ocasiones los lingüistas intentaron calcar la retórica y la gramática griega, pero aunque éstas tuvieran estructuras similares, no eran idénticas. Entonces, pues por eso, por ejemplo, Prisciano tuvo unas dificultades al intentar trasladar todo esto, y en algunas pues fue exitoso. Y bueno, para concluir, creímos necesario hacer un listado de los momentos capitales de la lingüística romana. No serán todos los vistos aquí, solamente serán aquellos que por su gran influencia posterior, pues creímos necesarios nombrarlos. El primero es el uso del latín en el derecho, las ciencias y el progreso social. Esto ahorita podemos verlo en la ciencia, con los latinismos, por ejemplo en el derecho, en la jurisdicción, en los nombres de los reinos animales, en las enfermedades, y aunque poco a poco el inglés está emergiendo en este campo, aún es enorme la presencia del latín. Luego está el multilingüismo en el Imperio Romano, que bueno, algunos intuyen que fue el causante de la lengua romances. Tristemente no hay un censo llano que diga cuántas lenguas fueron. Solamente pues se intuye que son varias, como el testimonio del texto que dice que de una persona que hablaba con 20 personas de diferentes nacionalidades. Entonces, este multilingüismo, esta interactividad cultural fue la que propició la lengua romances, o así muchos lo piensan. Luego, bueno, la asimilación, ya lo hemos mencionado por fuera. El diálogo entre los romanos con la tecne gramatiqué y la controversia analogía anomalía. Como ya mencionaron los compañeros de la exposición de Grecia, la controversia analogía y anomalía estuvo muy presente. Estuvo muy presente, sobre todo en Roma, por lo mismo de su admiración por los estudios griegos. Entonces esto lo podemos ver, por ejemplo, en Varrón. En Varrón está esta desidia por elegir cuál está más, si el análogo o el anómalo. Muchos le reprochan que él no lo veía como pugnas, sino como que debería de haber un vencedor entre ambos, cuando en realidad es que ambos están presentes. Luego está el quinto, que va compartido con el sexto, el interés por las irregularidades gramáticas. Estas irregularidades, que eran defendidas por los estoicos, tuvieron un gran interés en Dionisio de Tracio. Él decía que el deber de un gramático era estudiar aquellas irregularidades, y por eso el gramático en ese entonces decía: debo hacerlo, porque recordemos que el gramático estaba a favor de las reglas, de la regularidad. Entonces, con estas irregularidades tomaba otro aspecto, su deber lingüístico. Luego están los estudios de Varrón, la etimología, morfología y sintaxis,
y las palabras primordiales que nosotros conocemos como lexemas. Y luego está otro antecedente, el estudio sincrónico de las etimologías. Y esto es muy importante, este estudio sincrónico. Aunque, bueno, pudo haber sido diacrónico, pero estos gramáticos solamente se centraron desde Grecia hasta ellos. No consideraron más abajo. Pero no es oportuno reprochárselos porque, bueno, no es justo juzgar a un estudio antiguo con los criterios de los estudios modernos. Y bueno, siguiente. Luego está la aceptación de la influencia de la subjetividad del hablante con respecto a los significados. Esto es, una palabra, además de su uso habitual o común, tendrá otro significado dependiendo del contexto, y ese contexto puede variar sus partes flexibles, como es el caso de ecus, caballo y equa. Esto nos habla mucho, o bueno, es un antecedente de los conceptos de habla y lengua de Saussure. Para Saussure, habla es ese acto individual, ese acto expresivo, y lengua es nuestra percepción de aquello, de aquellas palabras, de aquella habla. Y bueno, la siguiente, declinatio naturalis y declinatio voluntaria, la primera significa, es esa raíz mínima que comparada con una palabra completa pueden intuirse las demás derivaciones. Por ejemplo, acorazado frente a tornillo. ¿Cómo se construiría semejante tornillo a acorazado? Bueno, atornillado. Ahí obtiene un prefijo y un sufijo. A eso se refiere la declinatio naturalis. Y la declinatio voluntaria se refiere a una forma que es muy flexible y que no depende tanto de reglas o de analogías. Luego están los conceptos de inflexión, derivación y la clase stérile. La inflexión son aquellas palabras que, cambiándole la parte final de la raíz, tendrán otro sentido. Cambian, por ejemplo, será caso, será tiempo. La derivación son, por ejemplo, conformación de palabras completas. Y la clase estéril se refiere a palabras que no son derivadas ni flexionadas de otras. Como por ejemplo, aquí en español sería cuándo, por ejemplo. Luego está, y esto es muy importante, la búsqueda de las raíces de por qué se generaron exponencialmente tantas palabras en tan poco tiempo. Ahí lo puse en negritas porque pues nos habla ya de otro antecedente de la gramática generativa, es decir, cómo se generan tantas palabras. Por eso el interés de estos lingüistas por las raíces, por los lexemas. Y a la parte de ese crecimiento lingüístico, pues claro, fue necesario tener un registro. Por eso diccionarios, epítomes, comentarios sobre todo esto. Y luego, bueno, esto ya obra de Prisciano. Las interjecciones se separan de los adverbios y ganan su propia clase gramatical. Ya con un sentido de pasión, de sentimiento. Para finalizar, están estos dos puntos muy importantes. Primero, la división evidente entre el latín hablado o latín vulgar y el latín clásico. Era el latín clásico donde estaba toda la atención de los gramáticos latinos. Pues claro, por su noción analógica del lenguaje. Pero eso no exenta que el latín vulgar haya tenido también su tratamiento escrito. La Biblia de Jerónimo, Biblia Vulgata, o traducido la Biblia para el pueblo, tiene algunos antecedentes lingüísticos de las lenguas romances. Semejante al caso, ya mucho después, de la glosa milanense respecto al español. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención hacia Carla, Irlanda y yo. Muchas gracias.